Hola, ¿cómo están? Pues les quiero contar de qué escribo mi artículo de esta semana en El Universal. Se titula La reforma judicial, una oportunidad perdida. Y justo viene al tema por esta propuesta que presentó, esta iniciativa que presentó el presidente López Obrador la semana pasada, el 5 de febrero, donde presentó 18 iniciativas constitucionales y dos legales y el lunes de esta semana en que Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, detalló la propuesta en la mañanera. Bueno, los puntos de la propuesta ustedes lo pueden ver, hay un PowerPoint que está circulando donde vienen los puntos más importantes de la propuesta. Si lo quieren, yo se los puedo compartir. Aquí se los enseño rápidamente. Están los puntos más importantes de la propuesta. Tiene varios temas. Hay cosas positivas. Por ejemplo, esto de quitarles la pensión vitalicia a los ministros y algunos y un otro punto que voy a destacar más adelante. Pero hay otros que preocupan bastante y en general yo siento que es una reforma que no da en el clavo de lo que realmente se necesita para resolver los graves problemas de justicia que tenemos en México. Yo comienzo por decir en este texto que publico en El Universal este domingo que para un gobierno como el de la 4T, que se plantea como un objetivo tan importante la separación del poder económico del poder político, es fundamental contar con un sistema de justicia independiente de los grupos económicos y de interés, obviamente, pero también de la política partidista. Y creo que la reforma podría estar partidizando el Poder Judicial. El hecho de que jueces, magistrados y ministros de la Corte lleguen a sus puestos por voto popular, como prácticamente no existe en ningún país del mundo, salvo excepciones en Suiza y salvo algunos casos en Estados Unidos, muy aislado, pero a nivel de jueces sobre todo. Esto que se está proponiendo, que sea hasta el nivel de ministros, solo ha existido en Bolivia y ha habido muchos conflictos con relación al tema. Hay que estudiar esa experiencia, pero en general no creo que haya sido muy exitosa. La crisis constitucional que se generó cuando Evo Morales buscó reelegirse y todo eso, viene un poco de ahí. Entonces, todo lo que vivió Bolivia probablemente se podría haber evitado. En fin. Em, pero bueno, lo que yo planteo en este texto es que el hecho de que se plantee la elección por sufragio universal de jueces, magistrados y ministros de la Corte, no creo, independientemente de si fuese deseable o no, no creo que ayudaría a resolver los problemas principales de nuestro sistema de justicia. Porque no creo que ni la lentitud de los procesos, ni la ineficacia en el sistema de justicia, ni el nepotismo, ni la corrupción necesariamente se solucionarían por la vía de la voto universal de los jueces, especialmente el tema de la corrupción. Mucho menos serviría para evitar la injerencia de políticos y grupos económicos que en nuestro país han sido parte del negocio de la justicia, sobre el cual, como ustedes saben, yo escribí un libro que se llama Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la era de la 4T, y me he adentrado en cuáles son los incentivos del sistema de justicia que facilitan y generan la corrupción. Y no veo que en esta reforma esos incentivos, ese sistema de incentivos, esos factores que habilitan la corrupción estén siendo atacados con esta reforma. No me quiero extender en esa parte de cuáles son esos factores, pero los iremos desarrollando en los próximos días. A ver, el que para ser magistrado o ministro de la Corte sea necesario hacer una campaña electoral en lugar de ascender a través de una carrera judicial basada en el mérito y la trayectoria, como debiera ser, pues obligaría, y este es el argumento que yo hago, obligaría a los aspirantes a conseguir el apoyo de ciertos políticos, sí, de ciertos políticos, y amarrar financiamientos de intereses inconfesables. Eso es lo que tendrían que hacer aquellos que quieran acceder por elección a estos puestos, sea magistrado, ministro o juez, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría? Pues que llegarían ya comprometidos y llegarían a pagar favores, un poco como muchos diputados que tienen que
pagarle los favores a quienes les dieron financiamiento para sus campañas. Y algo así pasaría también con el Poder Judicial. Entonces, para un gobierno que quiere separar el poder económico del poder político, pues siento que es contraproducente, que no va a ayudar a separar el poder económico del poder político el hecho de que los jueces tengan que hacer una campaña, porque eso cuesta. Y aunque formalmente se prohíba gastar o que se le pongan límites, en fin, cualquier cosa, o recibir donaciones, pues la verdad es que sabemos que todos reciben donaciones para las campañas, todos los partidos, y lo hacen de forma ilegal. Entonces, lo mismo estaría pasando con los jueces que quieran llegar a la Suprema Corte. Eh, yo creo que además hay un poquito de demagogia en esta idea de que sean electos por voto popular. Eh, hay algo de electoralismo, pero sobre todo yo pienso que, a ver, que el presidente de la República sabe que esta reforma no va a pasar. Yo sospecho que ni él está plenamente convencido de ello. La propuesta pareciera una jugada más para provocar a sus adversarios y a polarizar en tiempos de campaña. Que bueno, es algo que el presidente hace muy bien, que en ciertos momentos es algo que yo he defendido, que me parece positivo digamos, el hacer política y reconocer que la política también es conflicto, pero de pronto creo que el presidente no está eligiendo muy bien sus batallas y esta no sé si es la mejor de las batallas. Y sobre todo, creo que es una pena porque nuestro sistema de justicia sí necesita una reforma a fondo y de fondo y una reforma en serio. Y yo creo que esta no es una reforma en serio. La gran omisión en este sentido de esta iniciativa es que se olvida de la justicia local, que al final de cuentas es la que tiene más problemas en México y es la más cercana a la gente y a pesar de eso es la más deficiente de todas. Entonces, un gobierno que se dice de izquierda no puede olvidar el hecho de que el acceso a la justicia en México, y ese es un tema sobre todo de la justicia local, está prácticamente vedado para el pueblo llano. Cualquier persona que quiera acceder a la justicia en México, cualquier persona de a pie, la tiene muy, muy difícil. Y esto es problemático porque, como leí por ahí, no puede haber justicia social sin justicia a secas. Y en México no existe la justicia para el pueblo llano. Existe solamente para quien la puede pagar. O quien puede, digamos, acceder al negocio de la justicia, a tener abogados carísimos, a comprar sentencias a modo y todo esto que yo describí en mi libro Traición en Palacio. Bueno, hay en la iniciativa presidencial, sí hay, creo, y esto es importante rescatarlo y destacarlo, un planteamiento correcto, que es el hecho de que el Consejo de la Judicatura se separe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde la creación del Consejo de la Judicatura de la Nación con la reforma de Cedillo en el 94, que se creó como el órgano encargado de administrar el aparato de justicia en todos sus niveles, y digamos el ascenso de los jueces y su adscripción y tomar todas las decisiones que tienen que ver con quién sí, quién no, digamos, obtiene una plaza en el Poder Judicial. Y además también es la instancia que vigila las acciones de los jueces, que los monitorea y eventualmente los puede sancionar. Eh, Desde que se aprobó, desde que se creó este órgano, ha estado presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en consecuencia subordinado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto creo que se pensó para evitar, y sí tiene un punto, que los ministros puedan ser extorsionados, que sean el máximo nivel y que no puedan ser presionados por el sentido de sus fallos a partir de un órgano externo o por encima de los ministros. Pero, como bien señala la iniciativa presidencial, y en esto creo que acierta, el hecho, digamos, de que el Consejo de la Judicatura dependa del presidente de la Corte, alimenta la opacidad y la complicidad entre sus miembros por tratarse de una institución que actúa como juez y parte e incluso por consigna.
En esa lógica, digamos, el presidente de la Suprema Corte tiene un amplio poder para nombrar, remover, mandar líneas sobre los jueces, tanto el presidente de la Suprema Corte como la propia Corte, el Pleno, porque de los 7 miembros que tiene el Consejo de la Judicatura, fíjense qué importante es esto, 4 los pone la Suprema Corte. Uno es el presidente y los otros 3 los nombra el Pleno. Entonces significa que la Suprema Corte tiene control sobre el Consejo de la Judicatura. Y obviamente, pues no se van a sancionar a ellos mismos, jamás, pero además se crea una suerte de grupo de interés, esto que le llaman la familia judicial, donde nombran a gente a modo, donde promueven a sus amigos, a sus cuates, a los leales políticamente, y los ministros se convierten de alguna manera en, en personajes que controlan grandes parcelas del poder judicial y que obviamente trafican favores con políticos, con empresarios, etcétera, etcétera. O sea, tú quieres alguna acción determinada en el Poder Judicial y pues vas a ver a los ministros de la Suprema Corte, especialmente al presidente y a sus operadores que operan en el Consejo de la Judicatura y pueden mandar líneas sobre los jueces. No sé si me explico. En Traición en Palacio hay algunas explicaciones en este sentido. Hay un capítulo, el primer capítulo explica bien todo esto y también la conclusión. Si ustedes quieren, pueden echarle un ojo a este libro para que vean un poco por dónde va más o menos el argumento. Eh, eh, Obviamente, digo, me llama la atención que ahora, digamos, se plantee este tema en la iniciativa presidencial de cómo el presidente de la Corte tiene un amplio poder y que esto genera, sobre el Consejo de la Judicatura, y que esto genera que sea juez y parte y que actúe por conciencia. Todo esto. Porque, pues, cuando Arturo Saldívar estaba ahí, no parecía ser esto un problema. De hecho, cuando se promovió la reforma al Poder Judicial, en los primeros años del gobierno actual, a quien le encarga el presidente López Obrador la reforma es Arturo Saldívar. Yo creo que esto fue un error, porque al darle la reforma, al entregarle la reforma a Arturo Saldívar, pues lo que hizo fue eh, frenar en gran medida el alcance de la reforma. ¿Por qué? Porque el propio Arturo Saldívar, siendo él el presidente de la Corte, no iba a quitarse poder, no iba, y la gran reforma que había que hacer, o una de las grandes reformas, era justo esta, separar el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte y que el presidente de estos organismos no fuera la misma persona. Obviamente Saldívar, pues no tenía incentivos para hacerlo porque hubiera significado perder su propio poder. Y yo creo que fue un error encargarle la reforma a Saldívar, porque, claro, es como si tú quieres reformar la policía de la Ciudad de México y le encargas la reforma, el texto de la reforma, al secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, al jefe de la policía. Pues obviamente va a hacer las cosas de acuerdo a su propio interés. Va a tener una ceguera de taller, en fin. Creo que ahí eso fue un error y por eso es que esa reforma judicial no fue exitosa más que en cosas minúsculas, más que sí, por ejemplo, combatiendo el nepotismo, el acoso sexual en el Poder Judicial y cosas así, pero no fue al fondo. Eh, bueno, hoy, pues sí, ya se está planteando sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por un Consejo de Administración, por un lado, para toda la parte administrativa, y por un Tribunal de Disciplina Judicial, que es el que se encargaría de investigar casos de corrupción o otro tipo de cosas. Entonces yo digo, bienvenido esto, bienvenido esta reforma de crear este Tribunal de Disciplina. Sí, de lo que se trata es de tener un mecanismo serio, confiable, autónomo para revisar con lupa la actuación de los jueces y poder realmente sancionar conductas de corrupción. Mal augurio, sin embargo, si de lo que se trata es de contar con un instrumento de presión política para que con digamos, a través de este tribunal de disciplina se busque subordinar a los jueces a intereses partidistas o a intereses del Poder Ejecutivo o de algún grupo político en particular, sea el presidente o sea quien sea. Esto podría ocurrir, esto sí podría ocurrir, si al organismo, por ejemplo, se le dan las facultades de sancionar a los jueces que incurran en actos u omisiones contrarias al interés público
como se propone en la iniciativa. Entonces, hay líneas rojas que creo que no deben cruzarse, especialmente porque el diseño institucional que hoy se impulse para asegurar quizás una agenda transformadora, para promover la agenda de la 4T, que creo que es una agenda en general de izquierda y de avanzada, mañana podría ser empleado por los adversarios de la 4T para promover una agenda regresiva y conservadora. O sea, con esta misma reforma, si el país está gobernado por un Javier Milei, pues ahora sí que no soy católico, ni creyente, pero pues que Dios nos agarre confesados, ¿no? Bueno, ahí les dejo mi comentario. Síganme en Twitter. Mi cuenta de Twitter es @Hernán Gómez B. Inscríbanse, suscríbanse al canal de Hernán en YouTube. En Facebook también me pueden seguir. Y métanse a la página web también, www.hernangomez.com.mx. Saludos y buena semana.